Mis amigos, mis amados, ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, pero antes de entrar, gracias por continuar con nosotros, por compartir estos audios en sus redes sociales. Un favor más. También visita nuestro canal, dale like a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita, suscríbete y de esa manera seguimos creciendo y YouTube nos sigue compartiendo a otros lugares. Yo te lo agradezco muchísimo y ahora sí entramos de lleno a la sección Pregúntale al Pastor. Recibimos la siguiente pregunta, Pastor Luna. En nuestras células de estudio hemos estado con el tema del bautismo y habemos algunos que no hemos recibido el bautismo bíblico. Unos fueron bautizados por la tradición romana cuando eran bebés y otros por la presión familiar y no con convicción en el seno evangélico cuando fuimos a las aguas. Es decir, fuimos bautizados no en línea a la Biblia. Entonces surge la siguiente pregunta y la pregunta ¿es necesario rebautizarse porque se tuvo un bautismo no bíblico? Le agradecemos de corazón su respuesta. Me llamo Joel Monterrosas de Galveston, Texas. Estimado Joel Monterrosas de Galveston, Texas, te saludo, te agradezco y te invito a que nos compartas en tus redes sociales. También visita nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, dale like y compártenos. Gracias. Bueno, amado, pues entrando a tu pregunta, ¿es necesario rebautizarse porque se tuvo un bautismo no bíblico? Te voy a dar cabal respuesta a tu pregunta. La Biblia es muy clara acerca del bautismo. Nos da la información basta, suficiente de cómo, quién, los requisitos para el bautismo, en fin, el significado, las figuras que hay ahí. Nos da suficiente información. Hay dos puntos que todos necesitamos entender antes de bajar a las aguas. Y te voy a dar los dos puntos. Y en base a estos dos puntos, tú vas a decidir si hay que rebautizarse o no rebautizarse. Y te doy dos puntos y después te voy a dar dos puntos sobre si es necesario el rebautizarse, ¿verdad? Si tuviste un bautismo bíblico o no tuviste un bautismo bíblico. Bueno, el primer punto para entender antes de bajar a las aguas es el siguiente. El bautismo debe tener lugar después de que una persona ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón. Y confiando solamente en Jesús, en la obra maravillosa en el Calvario, para recibir la salvación. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y como dice Hebreos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos. Y también nos agrega en Romanos 10, del 8 al 11, que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el punto número uno. Entonces, recibir a Jesús, tener un encuentro. Punto número dos. Una vez que ya se recibió a Jesús, el bautismo debe ser por inmersión. Sí, se debe de sumergir completamente en el río. La palabra bautizar significa literalmente zambullir, sumergir en agua. El bautismo por inmersión es el único método del bautismo que ilustra adecuadamente lo que el bautismo simboliza. Creyendo, muriendo, siendo resucitados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados a una nueva vida, según lo que nos dice Romanos 6:3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, los 2 puntos son, ya para concretar, se recibe a Jesús realmente, se tiene un encuentro con Jesús, se abre el corazón. Una vez que una persona ya es una persona nueva, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya es nueva criatura. Entonces el primer acto de obediencia en la vida cristiana es el bautismo. Va a las aguas, tiene que ser totalmente por inmersión, zambullirse dentro del agua, ¿verdad? Por el ministro que ha sido asignado, ¿verdad? Bajas y es una figura de la sepultura, resurrección de Cristo, ¿verdad? Y punto y aparte. Entonces, teniendo presente esos 2 puntos que son muy claves, entonces ahora, ¿qué hay de los que tuvieron un bautismo no bíblico? Como ese es el caso de la pregunta. Y para mayor claridad, vamos a dividir la respuesta en 2 categorías también. Bien, ya quedó la primera parte. Ahora la segunda parte en 2 puntos también. Primero, los que fueron bautizados antes de convertirse en cristianos, antes de tener un encuentro con Jesús, antes de recibir a Jesús. Y creo que los ejemplos más comunes incluyen aquellos que fuimos bautizados siendo bebés, el cual fue mi caso, que a los 21 años, cuando terminé mi universidad, mi primera carrera, tuve mi encuentro con Cristo. Y luego fui instruido, bajé a las aguas, me bautizaron en un río, mi pastor, que en gloria esté, Arquímedes Rivera, qué bendición de Dios tuve. Y ese es mi caso, que tuve que ser rebautizado. Otros fueron bautizados adultos, que cuando fueron bautizados, realmente no habían conocido a Jesús como su Salvador. Fueron bautizados por presión familiar, social, porque nacieron en un ambiente evangélico. Y entonces, pues, llegó el día en que la iglesia donde van puso fecha para bajar las aguas, pero realmente no hubo conciencia para recibir a Jesús. Y entonces, pues, bajaron a las aguas, pero no tenían a Jesús. Esos también deben ser rebautizados. ¿Por qué? Porque no lo hicieron en fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Otros son bautizados por cumplir ciertos requisitos para casarse, como por ejemplo en nuestra iglesia, yo para casar a una pareja, ante el altar, para presentarlos y que hagan su pacto delante del Señor, yo les solicito varias cosas. Primero, me deben de traer su acta de matrimonio civil. Les doy pláticas prematrimoniales en la iglesia o el copastor o algunos de los hermanos ya preparados. Y les pedimos ahí la constancia del bautismo bíblico. Si estuvieron en nuestra iglesia, obviamente nosotros damos un certificado. Si estuvieron en otra iglesia donde fueron bautizados, pues les pedimos que vayan con su pastor o a la iglesia donde está, si no está el pastor, y que les hagan su comprobante del bautismo. Y si no, pues nosotros los bautizamos. Pero algunos solamente por cumplir el requisito se bautizan para que uno los case, pero lo hacen sin convicción. Y en esos casos, después que esta persona ya se casaron, pero se bautizó sin convicción, ni creía en Jesús, porque eso puede pasar, y pasa. Entonces, ya después tienen un encuentro con Jesús, pues esas personas deben de bajar a las aguas o rebautizarse. Y la Biblia nos revela que el bautismo se hace después de la salvación. Entonces, si estás en uno de los 3 casos que te hablé, de porque te bautizaron de bebé, porque te bautizaron en un ambiente evangélico y por la presión de la familia y del ambiente, te bajaste, pero no habías tenido un encuentro con Jesús. Y 3, te bajaste a las aguas porque era un requisito para casarte y no tenías la convicción, y ya después tuviste un encuentro con Jesús, necesitas rebautizarte. Si el simbolismo del bautismo se pierde si una persona no ha experimentado verdaderamente la salvación por fe en Jesucristo.
Por eso es necesario. El segundo punto, aquellos que fueron bautizados después de tener fe en Cristo, pero con un método diferente a la inmersión, por aspersión, puede pasar, ¿verdad? Le echaron nada más el agüita así, la asperjaron. Este asunto es difícil de encontrar, pero si los hay, yo no me he topado después de 32 años de ministrar, casi 33. Se podría alegar que tal persona o tales personas no fueron verdaderamente bautizadas. Si el método, como te decía, fue la aspersión o la fusión, que es lo mismo, es un sinónimo, no encaja con la definición básica del bautismo de ser sumergido y hay que rebautizarlos. Sin embargo, la Biblia no hace mención en ninguna parte a un caso de alguien bautizado pero no sumergido. El asunto entonces debe de revalorarse y bautizarse y bajar las aguas. Un creyente que ha sido bautizado de una manera no bíblica debe pedirle sabiduría al Señor, como dice Santiago 1:5, que esté falta de sabiduría, pídale a Dios. Y si la conciencia del creyente no está segura, oye, pues yo creo que no sé si estaba yo en condiciones el día que bajé las aguas, pues sería mejor bautizarse de nuevo, bíblicamente, para tranquilizar esa conciencia. Romanos 14:23 nos dice que todo lo que no se hace con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, pues bautízate. Te voy a poner un ejemplo. Hay una historia en la Biblia que apoya para uno nuevamente bautizarse o rebautizarse. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del 1 al 6, Pablo vuelve a rebautizar a un grupo de creyentes de Éfeso. Y Pablo les predica y les dice, oye, ¿en qué fueron bautizados? No, pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan, el evangelista. ¿Cómo? Oye, ¿y fueron bautizados en Espíritu? No, ni sabemos. Entonces Pablo les predica, los bautiza o los rebautiza en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, pum, los bautiza y sale. Y punto. Algunos en el nombre de Jesús. Y este claro ejemplo entra dentro de los casos de los que fueron bautizados, de bebés, de niños por la iglesia romana, en algunos casos por aquellos que fueron bautizados en algún grupo evangélico, que practiquen este tipo de bautismo no bíblico. Aplica también a aquellos que se bautizaron por la presión social, aquellos que solo se bautizaron para cumplir un requisito para casarse, como el que te comenté, pero lo hicieron sin convicción y sin recibir realmente a Jesús como su Salvador. Porque dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo y estamos a la orden. Yo te invito, ¿verdad? Si ya recibiste a Jesús, a que te congregues en un lugar donde prediquen la palabra, donde tengan la palabra como la única y suprema norma de fe, de conducta y punto. Y a donde adoren a Jesús. Pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga con la potencia del Padre. Nos vemos para la próxima. Bendiciones, bendiciones, un fuerte abrazo. Me despido no sin antes, por favor, regálanos un like en YouTube. Entra a nuestra página Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete, compártenos, familiares, amigos, vecinos, hermanos, compañeros de trabajo, con tus contactos. Y sé feliz. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.